Mira de reojo el reloj. Lo ha explicado perfectamente en 20 minutos, Katy. Muchísimas gracias por ponernos esos ejemplos. Me he quedado preocupado con lo de que en el mar en 2050 habrá más plástico que peces. Y bueno, Katy ha dado un poco la clave de cómo conseguir casos de éxito, que es trabajar primero a pie de campo con los distintos agentes sociales para que esa economía circular, que es un concepto abstracto, pues bueno, se pueda plasmar en el territorio. El mismo método no funciona igual en distintos sitios si no se hace antes un trabajo de campo previo y para conocer los resultados. Aprovechar, ha dicho Katy Thomas también, las ideas de los jóvenes y trazarse grandes objetivos para poder conseguir que esas ideas que aparentemente parecen pequeñas locuras puedan ser un éxito. Muchísimas gracias, Katy. Se queda con nosotros también para la mesa redonda. Y vamos a hablar de otro caso de éxito, porque muchas veces oímos la teoría y nos preguntamos, ¿y cómo se lleva todo esto a la práctica? Katy Thomas ha puesto algunos ejemplos de lo que se está haciendo en Inglaterra, pero hay casos más cercanos aquí, en este país, en España. ¿Cómo pasar de la utopía a la realidad? ¿Cuáles deben ser las estrategias municipales para conseguir esos objetivos? Como decía, afortunadamente tenemos ejemplos más cercanos y hay un hombre, ahí lo están viendo, que se ha metido de lleno en esa aventura. Es el alcalde del Boalo, Javier de los Nietos. La mancomunidad del Boalo, Cerceda y Matalpino es pionera en la Comunidad de Madrid en cumplir con los estándares de residuo cero y de economía circular, algo que ha sido posible gracias a la puesta en marcha de varios programas de gestión de residuos. ¿En qué consisten esos programas? Bueno, pues por ejemplo, en la instalación de corrales de gallinas cerca de las escuelas para aprovechar los residuos generados en los comedores escolares y después alimentar a todas esas aves. O la creación, por ejemplo, también es otra idea, de un rebaño municipal. Javier de los Nietos dice que se trata de generar valor alrededor de toda la estrategia local de residuos. Javier, un placer tenerte aquí. Bienvenido a Gran Canaria, a la Mancomunidad del Sureste. Somos todos ellos también. Muchísimas gracias y nada, agradecer a la organización que haya contado con nosotros. Yo no puedo más que sentirme abrumado. Es un flaco favor, porque estamos hablando de unas jornadas con un nivel de ponencias extraordinario y a mí me toca cerrar, con lo cual cualquier cosa que yo quiera decir sobre economía circular prácticamente ya está dicha. Y bueno, ya me encontré con la sorpresa ayer escuchando al profesor Jairo Restrepo, que nos decía que en el computador no había que teclear, ¿no? que había que, para aumentar la plasticidad neuronal y esa creatividad, había que trazar, había que escribir, ¿no? Y me he dedicado a reescribir la ponencia sobre la tablet para cumplir con ese mandato del profesor Jairo. Y claro, pero aún así ya me he encontrado que después de la tarde de hoy ya todo prácticamente está dicho. Sí que hay algunas cosas que yo creo que puedo aportar al margen de la presentación. Tengo un vídeo de 16 minutos, ¿vale?, que es del programa La Aventura del Saber. Es un programa totalmente objetivo, no es un vídeo de autopromoción de nuestro proyecto y yo creo que merece la pena que lo conozcamos, que nos va a hacer de alguna manera viajar a nuestra localidad y ver lo que vamos a hacer. Entonces la ponencia voy a cortar y va a ser muy corta. ¿Qué puedo aportar? Hemos hablado de muchas energías, de energías que consumimos, pero yo creo que de la única energía que no se ha hablado en este foro es de la energía propia de las personas. La fuerza y la energía que nace de las personas y que es para muchos la que mueve el mundo, la que cambia el mundo, ¿no? Y esa yo creo que es la que tenemos que conseguir poner en marcha y activar, la que está faltando en nuestra sociedad, esa energía para el cambio, ¿no? Y esa energía tiene que venir de la pasión que le ponemos en todo lo que hacemos, del interés, de un poco esa energía propia que tenemos y que muchas veces en la planificación del territorio desaparece. Nos quedamos en una escala de estudio y de planificación y de diagnóstico por encima, desde arriba, pero luego eso hay que ponerlo en marcha. Y eso es la mecha. Y esa mecha la tenemos nosotros. Y en los ayuntamientos, son sus representantes y es su sociedad civil. Y hay que hacerlo sin miedo, hay que tener esa responsabilidad de encender ese cambio y ese fuego no se va a apagar. Si esa sociedad tiene el combustible suficiente, la biomasa suficiente para que ese fuego continúe, aunque faltemos nosotros,
aunque faltemos las personas que hemos iniciado esa mecha, el proceso va a seguir, ese proceso de cambio va a seguir. Y por suerte hay muchos boalos. Porque el Boalo, ¿por qué? Pues yo creo que hay muchos boalos en el mundo que ya han iniciado ese cambio. El Boalo solo tiene 7.500 habitantes, un territorio de 40 kilómetros cuadrados y un hándicap importante para el desarrollo de proyectos de economía circular es que el 83% del suelo está protegido. Reserva biosfera, Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y además una deslocalización de los núcleos de población que lo hacen difícil de gestionar con 30 núcleos residenciales, urbanizaciones. Un pueblo de montaña con una orografía que varía desde los 900 metros de altitud hasta los 2.227, es decir, 1.300 metros de desnivel en el propio territorio de la localidad, que eso complica bastante todo. La economía tradicional de nuestros pueblos, por supuesto, como en todos, ¿no?, era sostenible y estaba basada en el equilibrio de los recursos que la naturaleza nos ofrecía, la agricultura, la cantería, la ganadería. Y sin embargo, pues nuestra población a partir de 1970 se dispara, pasa de 600 habitantes a 2018 a 7.500 y una densidad de población de 15 habitantes a 190 habitantes por kilómetro cuadrado. Desde 2007 y con la crisis del sector de la construcción, que era el que tiraba un poco y empujaba en la zona, porque somos una ciudad a 40 kilómetros de Madrid y se utiliza como segunda residencia, pues bueno, desaparecen recursos y oportunidades y nos encontramos con un pueblo que sin empleo y sin servicios no tiene ningún futuro. Esa foto, por ejemplo, es el entorno de la sierra maravilloso y el vertedero donde se acumulan las toneladas de basura y donde la fauna depreda esa materia orgánica que se vierte sin control, ¿no? Un desequilibrio total del sistema. Entonces, en 2015 nos ponemos en marcha con un proyecto de ecopueblo, como ya nos ha calado a todos, sostenibilidad, que tiene que ser económica, ambiental y social, y que aquí es donde yo creo que también se puede aportar. La sostenibilidad es la competencia más importante que tiene un ayuntamiento. La ley no la marca como tal, solo hace referencia a la económica, a la eficiencia económica de los servicios, pero tiene que ser en este amplio espectro, ¿no?, ambiental y social, donde la debemos de ejercer con total claridad y competencia. Bueno, para ello diseñamos un proyecto basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que tratamos de, para tener financiación, gestionar competencias municipales directas, gestión de residuos, el mercado de abastos, que es una competencia recogida en la ley, la prevención de incendios también, trabajar con el voluntariado y la participación en centros escolares, con formación y programas en esos propios centros, desarrollar el programa de Agenda 21 local, trabajar con las familias, reconectar con nuestra cultura tradicional a través de un plan de agroecología local y generando empleo. Y eso se puede hacer desde los propios servicios municipales, reforzados ahora con estas nuevas competencias y desarrollo de servicios, o trabajando y acompañando al emprendimiento. Un poco el ejemplo que ha puesto Ketty en Petersburg, que es claro, ¿no?, y clave. Yo creo que se debe redefinir la figura de los alcaldes, ¿no?, en los ayuntamientos. Normalmente en nuestras tarjetas pone alcalde-presidente. Después de escuchar estas jornadas habría que poner encima catalizador. Nosotros lo que somos somos conectores. Nosotros lo que provocamos es sinergias. Ya no sirve la respuesta del sí o no. Sigue viniendo mucha gente al despacho o te encuentras con ellos en la calle y te quiere presentar un proyecto y te lo quiere vender como si tú fueras su cliente, ¿no? Y el día que pierdes el cliente del ayuntamiento, se te cae el proyecto y te tienes que ir a otro pueblo o buscar otro nuevo cliente, otro nuevo pueblo donde desarrollarlo, ¿no? Nosotros somos colaboradores. Y no me busques como un cliente, búscame como un colaborador, que yo tengo que conseguir conectarte con toda esa red, con todo ese tejido local de servicios, con toda esa estructura de economía local circular, para que tú puedas desarrollar tu proyecto personal y de emprendimiento. Ese es nuestro papel. Por eso habría que redefinir. Yo creo que voy a cambiar las tarjetas después de estas ponencias. Bueno, nuestra densidad de población, también se ha tratado aquí, nos dejaba fuera de los planes de desarrollo rural para poder financiar proyectos y también nos dejaba fuera de los fondos y los programas DUSI, de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que la Unión Europea ha puesto en marcha, como tiene, por ejemplo, financiación la ciudad inglesa, ¿no? Entonces, ¿con qué podíamos financiar? Pues bueno, salen unos programas del Ministerio, las convocatorias del MAPAMA para PIMA, que son la gestión de biorresiduos, la basura, y ahí encontramos una fuente de financiación.
El ayuntamiento en 2015 se termina el contrato con la gestión de residuos con la empresa que lo realizaba, recuperamos esa competencia y ahí es donde empezamos a innovar y a desarrollar proyectos, ¿no? Esta es la estrategia completa y por la que se nos ha designado como municipio con una estrategia de residuo cero y por la que en la nueva estrategia de economía circular nacional se nos ha sentado con el Ministerio, se nos ha sentado desde la Federación Española de Municipios y Provincias como casos de éxito y para compartir con técnicos de toda España al Ayuntamiento de París y al Ayuntamiento del Boalo. Entonces, no dejamos de abrumarnos y de agradecer los focos que se han puesto aquí. Y los focos se han puesto por el impacto. Otra de las claves que señalaba Katie, ¿no? Tiene que haber impacto y comunicación. Y en nuestro caso ha sido ese rebaño de cabras municipal. Imaginaros, pues desde que llegaron las gallinas de los gallineros de los centros escolares al municipio, no se hablaba de otra cosa en un bar, en una cafetería, en el parque, que no fuera de las gallinas, hasta que llegaron las cabras. En el momento que llegan las cabras ya no se habla de otra cosa que no sea de las cabras, ¿no? Bueno, os voy a enseñar algunas imágenes de nuestra localidad. Bueno, paisaje que es bastante atractivo y que a nosotros nos tiene enamorados. Y cómo ese paisaje también puede ganar mucho con la presencia y recuperación de elementos tradicionales que además aportan nuestros proyectos, ¿no? Ahí está el rebaño municipal de cabras guadarrameñas, integrado en el paisaje y en algunos elementos. Aquí, por ejemplo, con María Jesús, que es la quesera artesana que elabora quesos con la leche del rebaño. Los niños del instituto haciendo talleres de inteligencia emocional y de control de impulsos y emociones, pastoreando con las cabras más pequeñitas del rebaño. O los chavales del colegio a los que acompañamos en una ruta escolar en bicicleta de más de 7 kilómetros por los caminos de nuestro entorno para que puedan acceder al colegio sin tener que ir en coche o en autobús. Un taller de permacultura en el entorno natural en el que está el rebaño municipal y de formación para las familias y para los docentes. Y nada, muchas gracias y damos paso al vídeo. Está distinguiendo por esta estrategia de residuos local nueva en el municipio y por el proyecto local de agroecología. Y parece que estamos innovando muchísimo y sin embargo no es así, es una obligación legal que vamos a tener todos los ciudadanos y todos los ayuntamientos en un plazo no inferior a 5 años. Lo que hemos hecho sí ha sido adelantarnos. Es un proyecto voluntario, en el que, por ejemplo, aquí veis este poste, que son las perchas donde se cuelgan las bolsas. Cada etiqueta es un domicilio, una familia. Aquí hay de estos cuatro perchas, hay 2 ocupadas, ¿vale? Aquí estaría el 50% ocupado. Estas 2 familias han recibido una formación, reciben los materiales y las bolsas de recogida de los materiales de reciclado y ellos los depositan aquí por la mañana que se va a hacer esa recogida de fracción. ¿Vale? El resto del tiempo tienen unos cubos en casa donde se guarda ese material. Estamos en el polígono industrial, en Cerceda, en el punto limpio del municipio. Es la base de todo el proyecto. O sea, tienes que tener un punto limpio donde se puedan recoger de forma separada y selectiva, seleccionando todas las fracciones de residuos. Puerta a puerta es el mejor rendimiento y la forma más sencilla en origen de reciclar y recuperar de forma separada, pero cuando se puede hacer en origen hay que hacerlo en destino, el destino más cercano, un punto limpio municipal, que es este ejemplo que tenemos ahora aquí. Con el sistema de recogida de residuos tradicional, con los contenedores en la calle, después de integrar todo el proyecto en el municipio, pasamos de un 93% de fracción resto que va a vertedero a un 80%. Se ha reducido un 13% en 6 meses. Es una barbaridad. Estamos hablando de gestión de casi más de 3.000 toneladas de residuos al año. Los datos obtenidos en el puerta a puerta son que solo el 10% de todo lo que se recoge puerta a puerta es fracción resto. Si eso se implantara en el municipio al 100% de las viviendas, de los vecinos, si se implantara en 10, 15 municipios de esta comarca, los resultados serían tremendos.
Estamos hablando de una reducción del 70% de todos los materiales que van a vertedero. El primer punto es que todo lo que sea reutilizable o que tenga una segunda vida no vaya al vertedero, con lo cual estamos ahorrando muchas toneladas al ayuntamiento y muchas idas y venidas del camión. El segundo sería el darle una segunda oportunidad a los objetos y a los enseres. Hay una especie como de interacción social muy buena y en que el pueblo se conoce, por lo que se fomenta la participación. Hay muchas familias desfavorecidas que vienen y se llevan desde cochecitos, mantas, sábanas, de todo. Y estamos haciendo una labor social muy importante. Tenemos una página web. En esa página web se suben todos los objetos, según nos van viniendo nosotros les vamos haciendo fotos y se suben todos los objetos. Entonces automáticamente las personas que estén registradas, que registrarse es nada muy sencillo, con un email y poniendo de qué población eres, ven los objetos y les dan a reservar y tienen 15 días para venir a recogerlos. Para entregarnos objetos, o sea, lo que es depositar enseres, tienen que ser siempre vecinos del Boalo, Matalpino y de Cerceda. Pero para recoger no es indispensable. Una vez al mes solemos venir a Cerceda y hoy tocaba pues venir a ver un poco el ayuntamiento, el proyecto este que hay pues de reciclado del alcalde, que vieran un poco los niños eso, pues que pueden traer sus juguetes, que pueden venir aquí a ver lo que hay, con sus padres también a un poco motivarles. Es otra metodología mucho más vivencial. Estamos 3 días a la semana en la dehesa con nuestras excursiones, nuestras actividades en ese entorno natural, pero luego también salimos al mundo porque el mundo es muy importante y que ellos tengan su propia vivencia para nosotros también. Luego lo que vemos es que son niños pues, mucho más motivados, que es mucho más fácil para ellos adquirir los aprendizajes y en todos los ámbitos, o sea, porque aquí también estamos en un pueblo, pero hay carteles, van leyendo los nombres de las calles, los nombres de los establecimientos, entonces es real. Estamos hablando de un proyecto que tiene un crecimiento exponencial y en el que tienen que surgir sinergias, y en el que tienen que surgir colaboradores, y siguen surgiendo y cada vez más. Esa distinción o diferenciación que hemos tenido en nuestro municipio hace que mucha gente nos elija por eso, quiera emprender aquí por eso, quiera traer sus proyectos aquí a este municipio, al Boalo, Cerceda y Matalpino, por esa diferenciación, ¿no? Y que quiera compartir lo que está pasando aquí con nosotros. Eso es un sueño alcanzable, pero muy, muy difícil. Residuo cero están intentándolo en otras comunidades como País Vasco y Cataluña y en otros sitios de Europa. A nosotros nos encantaría, pero hay que concienciar muchísimo a la comunidad. Con la implantación del puerta a puerta y con el compostaje y todos estos otros proyectos se está logrando concienciar a la gente y quizá a lo mejor en 10 años, 15 años, podamos decir que esta comunidad empezó con el sueño de residuo cero y que lo ha conseguido. Nos encontramos en uno de los avicomposteros escolares que el ayuntamiento ha puesto en marcha como proyecto de reciclaje de residuos orgánicos. Conseguimos que 4 toneladas que se generan de residuo orgánico en el comedor escolar vengan a parar a este avicompostero. Una parte es utilizada por las gallinas del avicompostero como fuente de alimento y otra parte, la gran mayoría, directamente va a esas composteras donde se convierte en un recurso como materia orgánica para los huertos que tenemos instalados en el propio avicompostero, y cerramos el ciclo de la materia. Para los profes lo que generamos es un recurso que puede llegar hasta donde ellos quieran. Pues ya veis que ahora mismo hoy aquí pues sí que hay una actividad docente, se convierte en un aula abierta para ellos, un espacio muy interesante donde trabajar, donde estudiar insectos, donde estudiar todo tipo de procesos y donde ver de alguna manera cómo evoluciona la naturaleza, cómo es el ciclo anual de la naturaleza, y lo ven con animales, con las gallinas, lo ven trabajando con el compost y toman conciencia de lo importante que es la gestión de esos residuos. Hacemos actividades en el huerto dependiendo de la estación, las que estén programadas, y hay unas actividades de avicompostero. En realidad en el avicompostero los mayores son los que hacen la gran labor.
que es bajar la comida, los restos orgánicos que generamos en el comedor. Cuando bajan, aprovechan para hacer o bien actividades de huerto o bien supervisar que las gallinas tengan comida, que tengan agua, que todo esté en orden, y además aprovechan este espacio como recurso educativo, como recurso espacial, y hacen otras actividades de cálculo, de lectoescritura. Las familias que colaboran en el proyecto son fundamentales. Vienen en turnos organizados una vez al mes o una vez cada 15 días a colaborar. Entonces hacen el mantenimiento del gallinero y también colaboran en la gestión y mantenimiento del huerto. Abrir un aula en la naturaleza, un espacio vivo, un espacio en el que vemos pasar el tiempo, las estaciones, nos implicamos en la tierra, tomamos conciencia de lo que supone para el ser humano la tierra, cuidarla, protegerla, participar en el proceso de compostaje, de gestión de residuos, y luego además ha sido un encuentro con las familias, porque hay muchas actividades que hacemos a la vez familias y escuela. Nosotros cada vez vamos descubriendo más y más que el aula se queda pequeña. Siempre hemos pensado en este centro que la escuela es vida y la vida tiene que ser escuela, ¿no? Entonces, tener este espacio nos permite romper, deconstruir, como decimos, los propios espacios y utilizar este entorno que es donde vivimos, y luego nos aporta una cantidad de ilusión, pues no sé, que te hace venir al colegio con ganas. Y cuando tienen unas actividades, bajan al avicompostero, hacen algo al aire libre y vuelves al centro, neuronalmente tu cabeza está preparada para ser receptiva, ¿no? Entonces las capacidades se multiplican y se abren. Yo ahora en el invierno, échale que la saque hasta las 4 o de la tarde o así, ¿no? Entonces que salga, pues sí, de 11 y pico a 4, 12 a 4. Y ya cuando vuelvo les doy la comida de la tarde, ¿no? Otra tanda de comida. A los chivillos repasar que hayan mamado, a las madres que den la comida suya, las de los corrales igual. Y ese es el día a día, más o menos. Aquí es donde desarrollamos el proyecto productivo del rebaño, donde está la sala de ordeño, donde tenemos las parideras para las épocas de partos de las cabras, y donde también hacemos, como veis, pues el aprovechamiento de este subproducto, y allí tenemos restos de poda. Esos restos de podas, toda la parte verde de esas podas, las cabras se lo han comido y después ha sido triturado, y ese triturado es el que hemos utilizado para las composteras que ya habéis visto. La cabra es un herbívoro que el ser humano va sacando de la naturaleza, metiéndolo en ganaderías, sale, desbroza, lo abona y da más nutrientes para el año que viene. Con estas lluvias que nos caen ahora es cuando, si el campo está enriquecido y sano, te sale un buen pasto. Esto es la cebadilla fermentada que utilizan en la elaboración de la cerveza artesanal nuestros artesanos de la Gabarrera, en Matalpino, y que después de las elaboraciones es un subproducto que iría directamente a la basura, o que nosotros podemos introducir, generar un recurso con él. Lo utilizamos como base de alimentación también cuando hay este producto para las cabras que están fuera de ordeño, las horras que se llaman, para que tengan un aporte más de energía. Estos son los cencerros que llevan algunas de nuestras cabras. Se les pone a los animales que, bueno, que o bien tú crees que es el que más se te pierde, se queda atrás, se extravía, y entonces nos ayuda luego a localizarlo, para encontrarlo, o a los animales que lideran el grupo, que esos animales cuando arrancan, el resto oye el sonido, ven que se están poniendo en movimiento y les activa, y todos se ponen en movimiento detrás, en la marcha. Esto se llama el pescaovejas. De ahí ya no se va el animal, entonces cuando lo quieres coger para ordeñarlo, porque lo tienes que apartar, él siente ahí que está atrapado y viene hacia ti, en vez de luchar y pelear contra el pescaovejas. La leche se ordeña aquí, se filtra, se pone con sus procesos como se debe y se manda a la quesería que está aquí detrás, donde se produce los quesos que se van a vender de aquí. Es un producto local.
las mañanas muy temprano me levanto y bueno, voy con mis cántaras a recoger la leche de Borja, que es el ganadero de vacas, que está aquí en el Boalo y tiene las vacas también en extensivo por el campo. Y bueno, luego llego aquí al rebaño y recojo la leche de las cabras del rebaño municipal y bueno, pues ya dentro de la quesería pues caliento la leche y ya empieza lo que es la elaboración del queso. Y bueno, pues dependiendo qué tipo de quesos hagas, pues por ejemplo hoy estoy haciendo queso fresco, queso tipo Burgos, y bueno, ese queso está hecho en el mismo día, mañana ya podría consumirse. Pero hago otras elaboraciones que son quesos lácticos, estos quesos tipo brie camembert de corteza enmohecida, y estos pues la elaboración son 3 días. Lo más interesante es que este producto que está hecho aquí sea para la gente de aquí, del Boalo, de Cerceda, de Matelpino, de Manzanares, de todos los pueblos de la zona. Digamos que ese sería mi primer radio de alcance, ¿no? Mi objetivo, cubrir ese mercado y poner en valor desde luego para la gente de aquí algo que es de ellos, ¿no? El rebaño es municipal, la leche, bueno, pues se produce aquí. Ahora se va a poner en marcha un proyecto que se llama Buena Compra, y a través de una página web los habitantes del pueblo van a poder comprar productos locales y se les va a llevar a sus propias casas en un vehículo eléctrico, o sea, va a haber repartos semanales de productos de aquí. La cerveza, que tanto la que podamos hacer nosotros aquí, que tenemos más medios como para hacerla de más calidad, como la que se puede hacer en casa, siempre son unas cervezas que no tienen ningún punto de comparación con las cervezas convencionales industriales que podamos adquirir en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que se utilizan son materias primas de verdad. Somos personas las que elaboramos la cerveza, las que medimos la temperatura, las que trasvasamos, las que etiquetamos, las que chapamos. No son máquinas, son personas que con sus manos están seleccionando cerveza por cerveza para que esa cerveza tenga una calidad óptima. Eso para mí sí que es una identificación plena con lo que es un producto artesano. No es casualidad que estemos en Matelpino. En estos 3 municipios hay una gestión que está muy volcada desde lo que es la administración local al cuidado del entorno, a la divulgación de todo lo que tiene que ver con la conciencia medioambiental. El papel del vecino es fundamental. Estamos hablando de proyectos pilotos donde la participación y la colaboración es voluntaria. Entonces, uno es el que decide si realmente quiere entrar en toda esta cadena de cambio sostenible. Y lo decide porque al final tiene que hacer un cambio en una rutina, aunque sea pequeña, de cómo aborda, de cómo compra, de cómo separa residuos en su casa, de cómo los traslada luego a los contenedores o a las perchas del puerta a puerta, o si quiere hacer compostaje en su propio domicilio, si quiere integrarse en la participación en esos huertos. Es total. Claro, cuando se satura. Miren por dónde nos hemos ido de turismo y de viaje hasta la Sierra de Madrid para conocer un proyecto, una realidad de ecopueblo, quesos artesanales, cervezas artesanales y huevos ecológicos. Señores, llega el momento del debate. Vamos a tener, como se ha retrasado un poco la jornada, me comunican que vamos a tener solo 5 minutos para hacer algunas preguntas. Entonces, si alguien quiere trasladar alguna cuestión a alguno de los 4 intervinientes en esta sesión de clausura, a Roque Calero, a Carmelo Di Bartolo, a Katy Tomás o a Javier de los Nietos, estamos evidentemente abiertos a poder enriquecer lo que han sido estas ponencias. Javier, yo no sé si el modelo de El Boalo te lo imaginas trasladable a otras localidades, o tienes que tener unas condiciones muy concretas para poderlo aplicar. Yo creo que, por desgracia, basura y residuos tenemos en todas las localidades, y luego hay que saber cómo trabajar con esa materia orgánica, y es un recurso, ¿no? Yo creo que si tratamos de abordar que esos residuos no son residuos, sino son recursos, son las materias primas del futuro, entonces
si partimos de esa base, podemos desarrollar un proyecto así en cualquier sitio, ¿no? Por supuesto, ese nivel de escala, como decía el profesor en su ponencia, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay que cuidarlo mucho a la hora de trasladar y de coordinarlo con la participación en cada zona. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, hola. Yo soy José María González Moya, intervine ayer hablando de renovables y decía que ayer era una satisfacción intervenir porque soy nacido aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pero es una satisfacción doble cuando escucho a Javier porque soy vecino del Boalo. Entonces, quería dirigirle a Javier una pregunta, a ver si nos podrías contar cuáles son los próximos pasos que tenéis entre manos, nuevos proyectos, hacia dónde vais a ir, como vecino y como... Bueno, principalmente guiados por el programa PIMA de gestión de residuos del Ministerio. Es decir, ahí hay una financiación, una fuente de financiación muy interesante donde el Ayuntamiento tiene que aportar el 35% de los recursos, el otro 65% lo pone el Ministerio y sobre todo ahí nos están premiando la innovación y el atrevimiento, ¿no? Entonces, pues se va a trabajar en proyectos de compostaje que puedan acelerar el proceso porque queremos ser capaces de poder absorber, de poder tratar y compostar el 100% de la materia orgánica que producimos. Ahora mismo estamos en proyectos piloto en el que estamos llegando a 350 viviendas y no podemos compostar más porque no existen plantas de compostaje en la comarca. Entonces necesitamos poder romper esa brecha y ser capaces con nuevos sistemas de compostaje y nuevos puntos de compostaje de abordar el 100% de la materia orgánica. La materia orgánica es entre el 40 y el 45% del peso total de la basura que generamos. Y si queremos cumplir los estándares europeos, pues hay que abordar eso. Y nos permite luego un recurso, una vez compostado, para algo que aquí en las islas es fundamental, que es el enriquecimiento de suelos y la producción agroecológica. Entonces hay que abordarlo en procesos de ciclos muy cortos, cuanto menos se traslade ese residuo o ese resto, mejor, para no generar mayor consumo de fuentes no renovables y huella de CO2. Y para eso están los sistemas de agrocompostaje, que se llaman, ¿no? Pues tenemos muchas granjas, muchos centros hípicas, centros ecuestres en la zona, donde estamos llegando a acuerdos con ellos para poder tratar y hacer el compost directamente en esos centros. Ahí hay un limbo legal que nos permite que ellos puedan desarrollar esa actividad sin tener que estar autorizados como gestores de residuos. Y luego les podemos recoger ese resto de ya elaborado, ese compost, para conectarlo con enriquecimiento de suelos. Por ahí va un poco la cosa ahora mismo. Y seguir generando mucha ilusión y mucha educación y sensibilización. Porque este reportaje, por ejemplo, como anécdota, surgió de una reportera que es vecina de Moralzarzal, es el pueblo vecino al nuestro. Tienen 7.500 habitantes y están todos... Y no conocían la actividad que hacíamos en el municipio, y es el municipio de al lado. Y lo leyó en El Mundo, cuando El Mundo publicó lo que nosotros hacíamos, y al día siguiente nos llamó para poder grabar el programa para Televisión Española. O sea que hay que seguir sensibilizando y educando mucho. Más preguntas. Hola. Ahora que me he terminado de tomar el agua, me he dado cuenta de algo y que tendremos que tratar de no hacerlo en el próximo seminario. Y me he acabado el agua y me he quedado con esto. Entonces mi propuesta sería, en el próximo seminario, en vez de plástico, pues pongamos una jarra con agua. Bueno, pues tomamos nota de la recomendación y seguro aquí las ideas son muy bien recibidas en esta mancomunidad, o sea que seguro que en el próximo seminario nos encontrará con las botellas. Decía antes Javier, y me gustaba mucho, yo soy mucho de apuntar frases, y decía que la sostenibilidad es la competencia más importante que puede tener un ayuntamiento. Más cuestiones. Desde el público, yo a Carmelo, yo sí quiero hacer alguna pregunta. Decías antes, Carmelo, que la insostenibilidad, que la sostenibilidad es fruto de la indisciplina. ¿Cuánto de indisciplinados tenemos que ser en este archipiélago? ¿Qué indisciplina más se te ocurre para apostar definitivamente para salvar?
Oye, cuando se habla de indisciplina tienes una característica negativa, ¿no? Que te sale fuera de la... Es la rebeldía, lo asocia a la rebeldía. ¿no? Pero ojalá, sería interesante la rebeldía, ¿no? Los jóvenes tienen que rebelarse, porque si no se comportan como ovejas. Y sin estos no puede imaginar el futuro. Y hay que romper normas, porque sin eso no pueden ser innovaciones. Hay que descubrir, y cuando tú descubres, tienes que ver las cosas de manera distinta. Después hay una segunda fase de conocimiento, donde pone la cosa a su sitio, y una tercera fase de hacer la cosa, ¿no? Pero si no hay esos momentos de indisciplina, que como colocar las disciplinas de las distintas científicas, humanas, así, en maneras distintas, con unos recorridos distintos, darle una forma distinta. Bueno, quedamos con eso: creatividad, rebeldía, y sobre todo una palabra que he oído mucho esta tarde noche aquí, es la de concienciar, sobre todo a los niños y a los más jóvenes. Eso es fundamental. La concienciación es uno de los titulares que nos dejan estas jornadas. Lo de montar ese rebaño de cabras municipal, no sé si es importable, no sé qué dirán los tres alcaldes, alcaldesa de Ingenio, Juan Díaz, de Agüime. Lo iba a dejar para el último porque es el anfitrión, Óscar Hernández y Dunia González de Santa Lucía. No sé qué le van a decir sus asesores, si traer o no ese rebaño de cabras. Muchísimas gracias a los tres por apostar decididamente por este seminario, 13ª edición del Seminario Internacional de Comarca Sostenible. Darles las gracias a todos ustedes por haber hecho posible una nueva edición. Sin ustedes, desde luego, esto no tendría ningún sentido. Y gracias a esa constancia, desde el inicio del seminario hace ya 13 años, Gran Canaria y mucho más, toda esta zona de la Mancomunidad del Sureste, ayuntamientos de Santa Lucía, Ingenio y Agüime seguirán siendo punto de referencia en Canarias, en España y en Europa de las energías renovables. Gracias de verdad por hacerlo posible, que hayan disfrutado de la charla y que hayan salido con las ideas mucho más claras y con esa concienciación. Ser sostenible, lo decía uno de los invitados, es algo que decidimos todos cada día. Muchísimas gracias.